En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre, y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su propia patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Jesús llegó a su casa, donde su familia, y recuerden que 30 años este hombre solamente lo han conocido como el hijo del carpintero, el hombre que trabaja la madera, un hombre silencioso. Uno de los trabajos que considero yo que es de más silencio es la carpintería, concentración, ¿verdad? No puede estar hablando con otra gente o viendo para otro lado porque se lleva el pedazo de dedo, ¿verdad? Con el serrucho. Y más con las herramientas que habían antes, que eran todavía más rústicas, que costaba mucho más. Hoy pues las herramientas que están facilitan el trabajo de un carpintero, antes no, muy difícil. Cuando a Jesús lo ven predicando, que sube a la sinagoga y se pone a hablar, una de las cosas que les sorprende a ellos es la facilidad de palabras que Jesús tiene. La facilidad y la sabiduría de aquellas palabras. Pero si esas palabras las hubiese dicho un doctor de la ley, un escriba, un hombre estudiado, hubieran dicho: sí, un hombre estudiado, sabio, sí, claro que sí. Y no hubiera habido ninguna admiración. Pero como las decía un hombre que no había estado en universidades, que no había estado estudiando toda su vida, sino trabajando para ganarse el pan de cada día, entonces eso era lo que ellos no entendían. Es que se nos olvida algo muy importante: la parte que tiene la acción del Espíritu Santo en lo que Jesús estaba haciendo. Quiero contarles a manera de testimonio algo que yo viví cuando era muy joven. Al primer grupo que yo pertenecí, siendo un niño prácticamente, un niño, jovencito, ¿verdad? Fue un grupo de misioneros, y nosotros apoyábamos a los retiros. Cuando había un retiro, pues nos mandaban a apoyar los retiros en cuanto a oración. No es que fuéramos ministerio de sanación, de renovación carismática, no, sino simplemente eran unos jóvenes que orábamos. Además de ser misioneros, hacíamos mucha oración y orábamos por los enfermos. Cuando íbamos a misión, nosotros predicábamos la palabra de Dios y orábamos por los enfermos también. Entonces, nos mandaron a servir a un retiro. Había 2 hermanos, que eran los mayores. Ellos ya habían hecho su retiro de sanación, los mismos que hacen renovación carismática, ya habían hecho su nivel 1 y 2, creo, de sanación. Yo no, yo apenas estaba recién llegado al grupo, un par de meses, unos pocos meses de estar ahí. Pero había estado en muchas oraciones, ¿verdad? Y dice el encargado del retiro, dice: va, hermanos, bienvenidos, porque le habían pedido al padre encargado de nosotros que nos mandara a apoyarles. Pero nosotros la idea que llevábamos era que solamente íbamos a estar en capilla, adorando, rezando, día y noche, esos 3 días,
porque así era, orando día y noche esos 3 días por las personas que estaban viviendo el retiro, porque era un retiro de servidores de Renovación Carismática, no era un retiro de inicio, sino un retiro de servidores. Entonces, vaya, está bien, va, hagámoslo, tranquilo, nosotros vamos ahí. Yo pues no había ni colchoneta, yo iba a una toalla, dije aquí voy a dormir algún ratito que pueda. Esa noche llegan, ¿verdad? Y dice, vaya, vamos a hacer una oración, una oración a todos, ¿verdad? Y van a entrar todos los que estaban haciendo el retiro a la capilla donde estaba el Santísimo, una capilla muy grande. Y entonces, y dice, ¿quién va a dirigir el retiro, la oración? Dice el encargado. Y dice, no, nosotros no nos dijeron nada de eso de dirigir oraciones. A nosotros no nos dijeron de dirigir oraciones. Nosotros nos dijeron que veníamos a capillas, pero las oraciones las llevan ustedes. No, ustedes las van a dirigir. Los 3 hermanos que habíamos llegado. Y me acuerdo que la hermana dice, pero yo nunca he hecho una oración así, por un grupo, ¿verdad? Orar a un grupo, sí, he hecho una oración de sanación por una persona, porque eso sí lo hacíamos, orar por una persona, ¿verdad? Hacer una oración de sanación, nada más, siempre con la ayuda de alguien. Entonces dijo, yo no. Entonces viene el otro hermano y dice, yo tampoco. Y le dije, yo menos, porque nunca le he hecho. Entonces, y dice, vaya, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un pedacito cada uno de oración. Yo la inicio, luego la sigue usted, hermano, y luego la sigue usted, me dijo. Entonces, pues, empezamos la oración. La oración, hermanos, es lo que sale del corazón, lo que el Espíritu Santo le inspira, qué es lo que tiene que decir, qué es lo que tiene que hacer, y ya, ¿verdad? Estaba el Santísimo aquí expuesto, en esta parte de acá, nosotros nos quedamos aquí a un ladito, y toda la gente aquí arrodillada a un lado. Y empezamos a orar. Me acuerdo que agarró el micrófono de la primera hermana, hizo su oración, luego se lo pasó al otro y luego me la pasan a mí, ¿verdad? El micrófono. Entonces, y cuando me pasaron el micrófono a mí, sentí que alguien atrás llegó y me puso la mano en el hombro. ¿Se acuerdan cuando hubo la oración de sanación el 25? Mandé a la hermana ministro, que estaba, creo que no ha venido hoy, hermana ministro, y le dije, vaya y usted va a orar por Teresita. Le coloca la mano en el hombro y usted va a orar por ella, solo por ella, para que el Señor la tome. Eso se llama oración de puente. Si yo estoy haciendo una oración de sanación por los demás, el que está atrás está haciendo una oración de puente. La oración de puente, esa persona no está orando por sanación acá, a la comunidad, está orando por la persona que está haciendo la oración. Y pueden haber 2 personas o 3 personas orando por esa persona para que sea el Espíritu Santo quien hable a través de esa persona y no haya ninguna interferencia de nada malo. Entonces, cuando de repente yo sentí que estaba una persona atrás y me pusieron la mano, en cada hombro sentí la mano, y de repente voy viendo que la hermana que estaba ahí le había puesto la mano al otro hermano que me estaba haciendo puente a mí, y el otro le había puesto la otra mano y me dejaron a mí enfrente. Y empecé a hacer la oración. Y ahí es como cuando uno dice, cuando el Espíritu Santo actúa, ¿verdad? Y hermanos, ahí es como cuando lo dije el domingo, solamente usted va a poder saber qué significa eso cuando usted lo prueba, ¿verdad? Empecé a sentir que no era yo el que estaba orando. Yo nunca había hecho una oración de esas. Empecé a sentir que no era yo, mi boca no era mía, y las palabras que estaban saliendo en mis labios, yo un muchachito, ¿verdad? Las palabras que estaban saliendo en mis labios no eran mis palabras, sino que eran otra persona que estaba hablando en mí. Y empiezan a orar y empiezan a darse manifestaciones en esa oración. Entonces, y de repente, bueno, terminé la oración con un cantito y ya, ¿verdad? Y me quedé yo ahí, ¿qué pasó aquí, verdad? Como asustado, porque ni siquiera había visto yo nada de eso. Nunca había visto nada de eso yo, ni lo conocía. Entonces, cuando al siguiente día van a otra oración, y esa oración era de liberación, llega el encargado y dice, quiero que nos acompañe el hermanito para que nos vaya a hacer la oración. Y le dije, sí, pero yo no estoy preparado, le dije yo. Los que vienen para hacer las oraciones son ellos, yo no. No, el Señor nos ha revelado que es usted el que tiene que ir. Y entonces, y me llevan, había un saloncito en la parte alta, pusieron el Santísimo, y el ministro comenzó la oración, el ministro que expuso el Santísimo. Yo era un simple muchachito,
misionero que a lo mucho había llegado a ser celebrador de la palabra en su comunidad. Entonces me arrodillaron ahí. Por un momento se arrodillaron los hermanos que iban conmigo y me dice el ministro, tenga el micrófono. No, le dije yo, siga, mientras estaban ya en la oración. Y ya por último le dice al dirigente, dele el micrófono. Y me dieron el micrófono a mí. Y ahí solamente delante del Señor, delante del Santísimo, solamente le dije, Señor, yo estoy aquí, tú sabes que no estoy porque quiero. Si tú quieres, puedes utilizarme. Y realmente yo creo en las manifestaciones de Dios. Yo creo cuando Dios le habla a uno y yo creo cuando Dios toma las riendas de su vida, de su boca, de sus manos y hace Él lo que Él quiere. Cuando decimos literalmente, utiliza a alguien de canal, ¿verdad? Y fue una cosa tan extraordinaria que pasó en esa noche, pero extraordinaria que fueron de las cosas que marcaron mi vida. Si yo puedo decir qué fueron las cosas que fueron marcando mi vida para decirle sí al Señor y un sí rotundo y un sí para siempre, fue eso. Las cosas que yo empecé a vivir ahí. Pues no les hago mucho largo el asunto, terminó el retiro, ¿verdad? Yo con mi mente que daba vuelta y qué fue lo que pasó aquí, ¿verdad? Que no entendía nada, hasta que después tuve la oportunidad de hablar con el Padre y le dije, mire Padre, esto y esto y esto pasó, y me dijo, acostúmbrese porque así es Dios. Él toma cuando Él quiere y lo único que Él quiere es que nosotros nos dispongamos para que Él haga su voluntad. Pero a lo que voy, eso fue una historia para contarles lo que sucedió. A las poquitas semanas nos encontramos con esa misma gente, un grupo de esa misma gente, entonces, y yo apenas tenía unos 17 años, o sea, un niño, ¿verdad? Entonces nos encontramos con ese mismo grupo en Huacotecti, en otro encuentro, otro retiro, y me dice, y cuando yo agarré mi plato de comida, ¿verdad?, que estábamos sirviendo ya la comida, me fui a sentar a mi banca a comer, cuando de repente se me acerca un señor y me dice, hermanito, qué alegría verlo aquí de nuevo y cómo está, mire qué bendición, y empieza a hacer comentarios del retiro que había habido unos días antes. Me dice, qué bendición más grande podérmelo encontrar. Hermano, nos hemos quedado tan llenos de Dios y que ¿cuándo va a ir de nuevo a hacernos una oración? Mire, nosotros estamos hablando con el Padre para que nos lo mande a hacer una vigilia con usted. Y le dije yo, sí, le dije, pero que yo estudio, le dije yo, y como tenemos bastantes compromisos y también porque no quería ir, ¿verdad? Esta cosa lo asusta a uno, es que uno se asusta y es, hermanos, como que después de eso, como que le quitaran todita la energía a usted, como que si toda la energía que usted tenía se la succionaran y queda tan débil, pero tan débil, o sea, la fuerza del Espíritu Santo que ha entrado en usted es tan grande, tan fuerte, que su mismo cuerpo se debilita, ¿verdad? Por la carga que ha habido. Entonces le dije yo, pues a ver, primero Dios, pronto, no le dije no, ¿verdad? Primero Dios, nos vemos, y si me manda el Padre, pues yo voy, ¿verdad? Y me dice, miren, me dijo, yo estaba hablando con un hermano, me dijo, ¿qué nivel de sanación tendrá usted? Me dijo, ¿verdad que usted tiene nivel 3 o 4? Me dijo. Y yo ni siquiera sabía qué era. Ir a hacer un retiro de sanación. Bueno, hermanos de renovación saben eso de los retiros, ¿verdad? Que los mandan a hacer nivel 1, nivel 2 y incluso nivel 3 de sanación. Entonces, que usted debe tener un nivel 3, me dijo, de sanación. Vengo yo y yo solo me dio risa, ¿verdad? No le dije ni sí ni no. Entonces, porque dice que le dijo el encargado, no, dice que le dijo ese muchacho, le dijo, se ve que ese muchacho tiene mínimo nivel 2 o 3, le dijo, de sanación, le dijo, porque realmente es un instrumento de Dios. Vengo yo y le dije, hermano, le dije yo, si llegara una persona e hiciera una oración así, fuerte, que se manifestara el Espíritu Santo y hubieran sanaciones, hubieran descanso en el Espíritu como lo que hubo esa noche y hubiera visto una maravilla como lo que está ahí, y un señor que llegó y tenía nivel 3, le dije yo, de sanación, ¿qué es lo que todos van a decir? Le dije yo, no, es que él tiene el nivel 3, nivel 4. Y si llega alguien, le dije yo, que apenas ha pretendido o querido vivir el nivel 1, le dije yo, de sanación, le dije,
o quizás ni lo ha vivido, le dije, y lleva a cabo una obra igual que esa, le dije yo, ¿de quién creen ustedes que es la acción? Le dije yo. Es Dios, le dije yo. Es que no depende del nivel que usted tenga de sanación, si es 1, 2 o 3 o 4 o 6, le dije yo. Depende de la acción de Dios en la persona. Y eso es una de las cosas que se nos ha olvidado a nosotros. Esa es una de las cosas que se nos ha olvidado a nosotros. Hermanos, el Espíritu Santo es quien guía a la iglesia. No somos nosotros los hombres. No somos nosotros los hombres, es Dios. Me acuerdo una etapa de la iglesia, el Padre Adán nos contaba esa historia, los que fuimos a Historia de la Iglesia, de un tiempo en la iglesia que hubo una gran decadencia terrible, corrupción, escándalo. Nosotros ahorita vemos, ¿verdad?, muchos escándalos en la iglesia, mucha corrupción, y nosotros decimos, la iglesia se va a terminar por tanto. No, hermanitos, si esto no es nuevo. Si escándalos, corrupciones han habido desde que hasta apenas habían 12 apóstoles. Uno lo vendió por 30 monedas, el otro se avergonzaron de él. Siempre hubo eso y siempre habrá, porque los que formamos la iglesia somos de tierra, de carne, no somos ángeles, y por lo tanto equivocaciones siempre habrá. Pues resulta que en ese tiempo en la iglesia había una ambición, un poder tan grande, una ambición al poder, ¿verdad? Donde llegar a ser papa era como llegar a ser rey y querer gobernar todo el mundo. Entonces todos querían ser papas y esos cargos principalmente se los ambicionaban las familias más pudientes. Porque las familias, pues queremos que sea sacerdote, que sea obispo, luego cardenal, y ahora que hay chance de meterlo de papa, metámoslo a la fuerza, ¿verdad? Y buscaban, y pleitos y todo. Y la gente, aunque los cardenales entraban en cónclave, se encerraban, pero las familias afuera estaban presionando. Este es el que queremos, este es el que queremos. Y como tiene que llegar a un acuerdo, ¿verdad? Y todo eso. ¿Buscaban elegir No, nada, no salía. La minoría. Luego propongamos este otro, pues, nada. Y ya tenían semanas, más de un mes de estar en cónclave, encerrados, queriéndolo buscar. Y entonces, y había un papa que era el más viejito, que ese no se daba cuenta de nada. Era sentarse y a dormirse. Dormidito. Ya lo tocaban para que fuera a votar. Y ahí ve el cardenal y metía el papelito con el nombre que él elegía. Y luego en lo que empezaban a hablar y hablar y hablar, el pobrecito se aburría y como quizás mal dormía en el suelo, porque no había un hotel ahí, entonces a dormirse en la silla. Así pasaba. Pues llegó un momento en el cual, hermanos, no eran capaces de elegir al Papa. Entonces, y los de afuera gritando ya con antorchas y que si no elegían los cardenales, que las familias pudientes iban a imponer el nuevo Papa, ¿verdad? Un conflicto feo en Roma. Acuérdense que Roma quien mandaba era el Papa. Y dijeron estos, bueno, démosle un Papa a esta gente, si no nos van a linchar, ¿Y a quién le damos pues? A ese que está dormido, dijeron. A ese que está dormido, a ese pongamos. Y van, hermanos, y agarran al pobre viejito y sin decirle nada, le ponen los zapatos, le ponen la tiara, lo visten de papa y le dicen a la gente, aquí está su papa. Y allí despertó el pobrecito, ¿verdad? A la fuerza lo nombraron papa. A la fuerza nombraron papa a aquel viejito, y aquel viejito que no quería y que no quería, dijeron, ya está viejito, ya se va a morir. Entonces unos 2 años más que dure 1 año, en lo que se muere, se calma esta tempestad que hay, ¿verdad? Para luego elegir el nuevo papa que nosotros queremos, ¿verdad? Pero pongamos a este. ¿Qué sucedió? Que se murieron, empezaron a morir los cardenales y el papa no se moría. Y aquella cascarita ahí hablando, aportando, analizando la iglesia y viendo cómo iba la iglesia, y fue quien convocó a un concilio. Ese papa convocó a un concilio porque dijo, la iglesia está mal y necesitamos reunir a todos los obispos del mundo
y todos los cardenales y arreglar las cosas que están mal en la iglesia. Y él, como el cardenal que se iba muriendo, pues había que elegir otro, ¿verdad? Pero lo elegía según su criterio, según las necesidades de la iglesia. Y fue uno de los papas que renovó totalmente la curia romana y fue el papa que convocó a un concilio para poder poner orden en la iglesia. ¿Cuál es el signo de eso? Que es el Espíritu Santo quien guía a la iglesia. Es el Espíritu Santo. Entonces, a través de un sacerdote, aunque a nosotros nos parezca absurdo a veces, ridículo lo que él está haciendo, ¿verdad? ¿Y para qué esto? ¿Y para qué lo otro? O cuando a veces decimos, ¿y el Papa qué hace? Por ejemplo, muchos podrán decir, y ese desorden del Papa que reúne con un montón de bichos locos allá en la Jornada Mundial de la Juventud, ¿verdad? Haciendo desorden, paseando andan. No, hermanitos. Ahí está la acción del Espíritu Santo actuando también sobre esos jóvenes, haciéndoles ver y compartir y ver que la iglesia está en todo el mundo. Ahí se reúnen jóvenes de todo el mundo, y profesando, viviendo una sola misa. El Papa la está diciendo en un idioma, pero cada quien la está viviendo en su propio idioma. Y lo que están viviendo ahí lo están llevando a su tierra, a sus grupos juveniles, a sus familias, y a decirles, esta es la iglesia. Me acuerdo que en una jornada mundial de la juventud, el Papa preguntó que si de todos los jóvenes que estaban ahí, ¿quiénes querían ser sacerdotes? Y se subieron a la tarima cientos de jóvenes. Cuando terminaba la Jornada Mundial de la Juventud, se subieron cientos de jóvenes y le dijeron, Papa, yo quiero ser sacerdote, yo quiero servir a la iglesia. Ahí estaba el Espíritu Santo actuando. Y según datos, me recuerdo que en muchos países empezaron a dar datos de los jóvenes que empezaron a ingresar al seminario, aquellos que habían dicho sí al Señor. En esa jornada empezaron a entrar al seminario y a formarse para ser los nuevos sacerdotes de la iglesia. Eso es lo que se nos olvida. Y esta gente que hoy ve a Jesús predicando y sacando palabras que ellos nunca han entendido, nunca han escuchado, y de dónde le viene esa sabiduría, es a las personas que se nos olvida que el Espíritu Santo es el que actúa. Nunca olvidemos esto, que la iglesia, quien la dirige, es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo puede utilizar cualquier persona, abrir sus labios y pronunciar palabras de vida, y esas palabras que queman, transforman, y que quizás en un momento las sintamos como un ataque hacia nosotros, pero no es un ataque. Lo que pasa es que son palabras que están llegando a nuestro corazón y nos están revolviendo todo, y al revolverlo crea incomodidad, creemos como una invasión, ¿verdad? Como que nos están invadiendo, pero es que es el Espíritu Santo quien está renovando, está transformando, como aquella pasaje de la Sagrada Escritura cuando habla del alfarero, ¿verdad? Dios que toma ese barro y empieza a moldear esa vasija. Y eso es lo que hace Dios con su palabra, pero lo hace a través del Espíritu Santo. Por eso cuando sintamos que esa palabra de Dios está tocando nuestro corazón, está entrando en nuestra vida, no lo veamos como un ataque, no, es Dios quien nos está hablando a nosotros. Es a ti quien te está tocando, es a ti quien te está transformando, es a ti quien está tratando de arrancar todo aquello que es incorrecto y revolver tu vida, rehacerla de nuevo. Y no es fácil rehacer una cosa de nuevo. Es difícil, pero allí está el Espíritu Santo actuando. Por eso pidamos al Señor, hermanos y hermanas, que envíe su Espíritu Santo para que gobierne, para que dirija, para que transforme, pero que también envíe el Espíritu Santo sobre todos los sacerdotes que tenemos el ministerio profético, la misión de predicar la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios sea siempre predicada con valentía, con entusiasmo, con convicción, con alegría, y que nuestros corazones estén siempre dispuestos a aceptar esa palabra de Dios como esa brisa que viene a refrescar nuestra tierra árida y reseca y nos dé vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.